Ella podría haber cogido el pasaporte peruano, podría haber regresado al Perú y de repente habría vivido muchísimo más tiempo. Esta renuncia, ¿no?, en favor de gente que estaba en peor situación que ella, la convierte en una verdadera heroína, ¿no? Dicen que en tiempos de crisis se ve el verdadero rostro de las personas. Se ve cómo afrontan las situaciones, cómo van a ayudar al prójimo. Y la historia que vamos a compartir con ustedes hoy lo va a reflejar por completo. Vamos a hablar de una mujer cuyo nombre es Magdalena Truel Larrabior. Pocos peruanos la conocen, pero el periodista Hugo Coya fue tras su historia y nos la presenta en La heroína silenciosa, publicación que está lanzando por estos días, y tenemos el gusto de conversar con Hugo Coya, periodista, escritor, catedrático. Gracias, Hugo, por estos minutos aquí en Leamos en el podcast de Latina. No, muchas gracias a ti y al público. Un afectuoso saludo, encantado de estar acá y felicitando, como estábamos conversando antes del inicio de este programa, felicitando por este espacio para la lectura y para la literatura, que son tan pocos y tan escasos en nuestro país, ¿no?, lamentablemente. Hay espacios también como el que tú nos brindas, Hugo, para hablar de personajes lamentablemente olvidados en nuestra historia. Cuando tuve la oportunidad de leer este libro, Estación Final, conocimos esbozos de la vida de Magdalena Truel. Esta vez ya nos estás entregando una historia completa sobre ella. Sí, un poco lo que yo he mencionado, digamos, en mis redes. O sea, Estación Final era el mapa y la heroína silenciosa es el viaje. Es el viaje. ¿Qué significa esto en realidad, más allá de las frases bonitas? Significa 10 años de trabajo, 10 años, por lo menos 10 años de investigación, para reconstruir cada uno de los pasajes en la vida de esta mujer, que a mí me parece que no debería tener un solo monumento, debería tener nombres en las calles, ser reconocida, ser estudiada en los colegios, en las universidades, porque su heroísmo realmente nos hace sentir no solo orgullosos, ¿no?, sino demostrar cuando una persona, como bien mencionabas en tu introducción, una persona en un momento tan terrible como la Segunda Guerra Mundial, cuando ella además era discapacitada porque había sido atropellada en algún momento saliendo del trabajo y tenía problemas de movilidad, pudo haber cogido su pasaporte peruano, regresarse al Perú y simplemente no involucrarse a la guerra. Pero ella ve y se da cuenta de estos niños que estaban siendo separados de sus madres, de estas personas perseguidas, y decide, como una católica, que era una católica ferviente, además, decide involucrarse, integrarse a la resistencia francesa y se convierte en una de las mejores y mayores falsificadoras de documentos. Vamos a los orígenes, Hugo. Magdalena es limeña, Claro, nace aquí sí. en el Perú, franco-peruana, por así decirlo. Su padre era francés. Su padre era francés, era un Su, inmigrante francés. exacto. Muy vinculado a los bomberos, dicho sea de paso, ¿no? Es más, sí, la bomba Francia número 2, que es la del centro de Lima, la forma con un grupo de franceses. O sea, ¿qué es lo que ocurría? Lima no contaba pues con bomberos. ¿No? Ahora hemos estado viendo estos incendios terribles, el de San Juan de Miraflores, y ¿no?, una labor abnegada, y Lima no contaba con suficientes bomberos. Entonces las colonias extranjeras, o sea, los inmigrantes formaban. Entonces los franceses, los italianos, los ingleses se unían para ayudar a sofocar. Y el papá de Magdalena se une con sus dos hermanos, con los cuales emigra al Perú muy joven, a los 19, 20 años, se unen a los bomberos, pero no solo a los bomberos. Y ahí no quiero hacer un spoiler, pero es parte de la historia. El papá de Magdalena forma parte de la Legión Urbana. La Legión Urbana, ¿qué cosa fue? Fue la que ayudó, junto con el almirante Petitoars,
a atender a los heridos de los combates de San Juan y Miraflores durante la guerra con Chile. Entonces ya ahí vamos viendo un personaje que, como es vital para su vida, como es el padre, vinculado a causas de solidaridad, de apoyo al prójimo. Claro, entonces es el ejemplo, ¿no? Es el ejemplo. Entonces, claro, esto ocurre algunos años antes de que Magdalena nazca, porque Magdalena nace en 1904, la guerra es el siglo pasado, pero ya hay en su casa este espíritu, este ejemplo, esta forma de ver las cosas. Magdalena de niña es testigo de cómo su padre participa en varios actos de salvataje y de combate a los incendios. Entonces, todo eso crea, digamos, no solo en Magdalena, sino en sus hermanos, este ambiente de solidaridad, de preocuparse por el prójimo, fuera de su profunda religiosidad. Una mujer muy católica, por lo muy que católica. tengo entendido. Estudió además en un colegio, el Colegio San José de Cluny, donde de monjas de origen francés, y ella, su primera vocación, digamos, ella quería ser monja, ¿no? Ella quería ser monja, al final desiste porque opta por la filosofía, pero era profundamente católica, ¿no? Ahora, Hugo, paisaje, o mejor dicho, una situación limeña, viviendo aquí en el Perú. Esa familia va a ir a Francia. Magdalena va a dejar Lima, se va a trasladar a París porque va a perder a sus padres aquí en Lima. Correcto. Va a recurrir a la familia francesa y se va a encontrar primero con dos ambientes muy interesantes, que es el que quiero destacar. Primero, el París de entreguerras, ¿no? Luego de la Primera Guerra Mundial, una ciudad abierta al mundo. Considera la narración, al menos en estación final, de que ella se va a encontrar con una sociedad mucho más abierta que la peruana, en el que incluso ella va a tener la oportunidad de tener estudios universitarios. Magdalena estudió en la Sorbona. Correcto, fue una de las primeras graduadas y con honores de filosofía. Ella estudia filosofía en la Sorbona y realmente, claro, con la ayuda de la familia, como bien has mencionado, la familia francesa que vivía ahí, porque además la situación de la familia a la hora que fallecen los padres no era económicamente de las mejores, ¿no? Y en base a eso y a mucho trabajo, como todos los millones de nuestros inmigrantes que tenemos esparcidos por el mundo, trabaja y estudia y se van forjando pues un futuro dentro de este París, como has mencionado, entre guerras, ¿no? Hasta que llega la guerra. Llega la guerra y sabemos que París cae rápidamente, pues, ¿no? La declaración de guerra de la Alemania nazi. Y ella, volviendo al comentario inicial que nos mencionaste, Hugo, teniendo la nacionalidad peruana, pudiendo hacer valer su derecho de extranjera y regresar a Lima, opta por vincularse, por ingresar a la resistencia francesa. Probablemente hemos conocido muchas historias de la resistencia francesa con mucha épica, con mucha lucha clandestina para hacerle frente a los alemanes, a las fuerzas nazis que estaban invadiendo Francia. Y hay una peruana que está ahí. Correcto, y además una peruana que debido a este accidente, que había sido atropellada, que tenían problemas para caminar. Entonces, incluso sus propios compañeros dicen, mira, este es un tema de vida o muerte, o sea, no te estás enrolando, pero entrar a la resistencia muchas veces habrá que correr, habrá que escapar, y ella, al contrario, dice, precisamente porque porque tengo esta limitación, creo que menos posibilidades de levantar sospechas van a tener, ¿no? Y eso, de alguna manera, la ayuda. Pero no solo eso, y ahí el hecho de ser discapacitada y de que en esa época los tratamientos pues eran larguísimos, no es como ahora la recuperación, la obliga a ir mucho al hospital, a buscar a los médicos, a que la atiendan, a sesiones de terapia y todo. Y ahí se encuentra con otra mujer muy importante, que es la chilena María Edwards, que es pariente de Jorge Edwards, del escritor que ya ha fallecido. Y María Edwards
era una mujer multimillonaria que vivía opulentamente en París, a diferencia de Magdalena, y rápidamente se hacen amigas, o sea, era ese tipo de amistad impensable porque por la propia condición social, ¿no? Y usan una excusa como que ella va a ser su asistente, la va a ayudar en la correspondencia, pero lo que hace esta señora como asistenta social es sacar a los niños recién nacidos de este hospital, un hospital muy importante de París, donde muchas madres judías iban a dar a luz y los nazis estaban aguardando para arrebatárselos, ¿no? Ella entra en esta situación falsificando documentos, Hugo, ¿no? Es lo que tú has llegado a Partidas de encontrar. nacimiento, salvoconductos, partidas de bautizo, hacía pasar, por ejemplo, a algunos niños judíos los hacía pasar como católicos. ¿Tenemos un cálculo de cuántos niños pudo haber salvado? Mira, no hay un número exacto porque como eran recién nacidos y además, evidentemente, a ellos no les quedaba, digamos, buscaban no dejar ningún registro ante la posibilidad que los nazis descubrieran, ¿no? Pero según algunos testimonios que yo consigno ahí, porque este libro tiene además, se ha basado en algunos testimonios de sobrevivientes de la Segunda Guerra Mundial que estuvieron con Magdalena y que formaron parte del grupo de la resistencia, podríamos estar hablando de cientos de personas, ¿no? Increíble porque lo hemos visto en varias películas probablemente, ¿no? Se nos puede venir a la cabeza que es el clásico como es La lista de Schindler, ¿no? O en otras tantas series o producciones audiovisuales sobre la Segunda Guerra, sobre lo que padeció la comunidad judía, lo que padecieron en el Holocausto y el papel crucial que cumplió en este caso Magdalena Truel de salvar niños, sobre todo. Claro, estamos hablando de niños, miembros de la resistencia, o sea, perseguidos, o sea, no era solo niños, digamos. Claro, un apoyo más claro, amplio. Cuando hablamos de centenares, Claro. no quiero sonar a exagerado, ni tampoco que se magnifique una cosa que no es. O sea, lo que se ha podido determinar es que la resistencia, por lo menos el grupo, hizo algunos centenares de documentos falsificados. Eran una red bastante grande, ¿no? Que finalmente va a ser interceptada por las fuerzas nazis, ¿no? Hay una captura de Magdalena y se va a ser llevada a uno de los campos de concentración porque probablemente cuyo nombre se recuerda más, ¿no? Que es Sachsenhausen. Sachsenhausen, sí, correcto. Donde, en Alemania. En Alemania, ¿no? Y entendemos que va a terminar en este lugar en un periodo muy crítico en el que ya prácticamente está por acabar la Segunda Guerra. Y precisamente porque está por acabar es donde es más virulento y más salvaje digamos, la represión nazi. Si bien este era un campo de concentración, no un campo de exterminio, como a diferencia de Auschwitz, porque ahí recluían a muchos lo que llamaban presos políticos, ¿no? O gente que convencía por su ideología. Entonces, habían españoles, habían extranjeros. Había hasta un presidente de la República Española, me parece. Correcto, ¿no? el que fue presidente del gobierno republicano antes de la Guerra Civil, ¿no? O sea, justamente al que derrocan y que se origina la Guerra Civil, ¿no? Entonces, en España, ¿no? En este lugar ella va a padecer, sumado al tema de su discapacidad, un problema con la pierna, ante ya la cercanía, por un lado, me parece, de los aliados, por el otro lado, de las fuerzas soviéticas. De hecho, va a participar también, bueno, por la fuerza Magdalena, de las llamadas marchas de la muerte, ¿no? Que Correcto. Es la etapa final del exterminio, prácticamente. Claro, en la zona donde ella estaba, se acercaban los aliados por los dos frentes y los nazis deciden vaciar los campos de concentración para no dejar ninguna huella. Y no dejar ninguna huella significaba obligar a los sobrevivientes a que marchen en unas marchas de varios kilómetros por día, donde iban muriendo y los iban enterrando.
Entonces los vestigios iban desapareciendo, ¿no? Y lamentablemente Magdalena casi al final cae abatida en una de estas marchas de la muerte, ¿no? Hugo, ¿por qué nos demoramos tanto en conocer la historia de Magdalena Truel? ¿Cómo la encuentras para empezar, para ver? Mira, la encuentro realmente, aunque suene a cliché, de casualidad, ¿no? Yo había inicié la investigación para lo que luego se convirtió en el libro Estación Final, en una visita a Auschwitz. Y hice el recorrido como lo hace todo el mundo, digamos, que el que visita es como una especie de recorrido medio macabro, porque te va mostrando, a pesar de que no ves cosas concretas, no vas a ver, ves zapatos, ves una serie de cosas que ya hemos visto en muchas imágenes, y al final hay un gran salón donde hay publicada en las paredes una especie de ranking medio macabro sobre el número de víctimas por país. Y me pareció que como peruano la pregunta obvia, ¿no? ¿Será que hubo peruanos aquí? Y el guía, que era un polaco que hablaba en un polacoñol, una mezcla de polaco con español, dice, mire, no tengo la certeza, hay una computadora, no conozco, ni siquiera sabía dónde quedaba Perú. Y escribo la palabra Perú y aparece 21. Y de ahí durante 5 años comienzo a investigar y a tratar de reconstruir la vida de estas personas. ¿Por qué llegaron ahí? Si habían sido, después descubrí que no era solo Auschwitz, sino otros lugares más. Y cuando ya estaba a punto de mandar, o sea, ya lo que se iba a convertir en el libro Estación Final, hago algo que tú sabes como periodista siempre hacemos, la verificación, ¿no? De repente acá hay algo que no está correcto, hay alguna fecha que no es así, y me pongo a revisar el diario oficial, como decirle el peruano, pero de Francia, el diario oficial de Francia, y me encuentro un decreto del año 2001 donde se reconoce a Magdalena Truel Larrabour muerta por deportación y se le da los honores y todo. Y dice Perú. Entonces yo digo, ¿quién es esta mujer? ¿Por qué está siendo reconocida? Es más o menos las fechas en que yo estoy investigando, qué pasó con ella. O sea, claro, yo no necesariamente ha estado en algún campo, ¿no? Y comienzo a averiguar, busco a la familia Truel. No es un apellido tan común en nuestro país. Busco a la familia Truel y después de mucha insistencia llego a un artículo que había sido publicado casi a fines de los años 50, donde un periodista que había conocido a Magdalena, Pierre Courtot, cuenta gran parte de lo que ahora podemos conocer. Entonces digo, ¿y por qué esta historia no la conocemos los peruanos? Y la incluyo en Estación Final. Entonces, incluyo en Estación Final y la reacción del público al leer a Estación Final, bueno, yo estoy realmente muy conmovido y muy emocionado porque ha tenido varias ediciones, se lee en colegios, se lee en universidades, se ha leído fuera del país. Si bien todas las historias son fascinantes y son muy conmovedoras, la historia de Magdalena, precisamente por lo que acabas de decir, ella podría haber cogido el pasaporte peruano, podría haber regresado al Perú y de repente habría vivido muchísimo más tiempo. Entonces, esta heroicidad, esta renuncia, ¿no? Y en favor de gente que estaba en peor situación que ella, la convierte en una persona, pues en una verdadera heroína, ¿no? Y eso se convierte para mí en el resorte que me hace investigar durante estos 10 años para poder hacer la heroína silenciosa. No voy a hacer el spoiler porque se llama heroína silenciosa. Pero nos queda claro, sí, Hugo, que ese silencio que hemos tenido por décadas frente a la figura de Magdalena nos abruma, porque suele suceder
que cuando estudiamos la Segunda Guerra en los colegios tiende a verse como un conflicto lejano, ¿no? Como algo que pasaba en Europa, por ahí que cerca en el Pacífico entre los estadounidenses y los japoneses, pero no sentimos como que lo que fue un conflicto mundial, un conflicto en el que estuvieron inmersos migrantes de diversos países, como puede suceder ahora, Hugo, porque hemos conocido casos, por ejemplo, de peruanos en Ucrania, casos de peruanos en Gaza o en Israel mismo. Y nos damos cuenta de que en la Segunda Guerra Mundial también tuvimos compatriotas en situaciones críticas y más allá de eso, como Magdalena, que con una entrega total dieron su vida y son prácticamente, ella lo es una heroína de la humanidad. Correcto, correcto. Y eso, y de lo que acabas de mencionar, ¿no? A nosotros nos enseñan en el colegio que, que la Segunda Guerra Mundial es un hecho lejano, un poco de conflicto europeo, ¿no? Y la verdad es que no es así. O sea, los peruanos de la época lo vivieron porque había, por ejemplo, un partido nazi aquí, el Jirón de la Unión, en el centro de Lima, marchaban los nazis. Había gente que creía que Hitler estaba ayudando a Alemania. Había gente que incluso desde las autoridades, los periódicos, la prensa, decían que lo mejor que le podía pasar al Perú era tener un Hitler o un Mussolini, ¿no? Entonces, nos hace pensar, decir, oye, la guerra no era tan lejana, la guerra estaba aquí también, había un clima de convulsión y de muchas cosas que lamentablemente en las escuelas y en las universidades no nos enseñan con detalle, ¿no? Se pasa un poco como son páginas rápidas. Y yo lo que creo que esto más bien es una reflexión acerca de cuántas páginas en blanco existen en nuestra historia y nosotros no hemos sabido llenarlas, ¿no? Ahora, o quizás también son páginas en blanco, Hugo, porque pueden ser vergonzosas también. Vergonzosas también para el propio gobierno peruano, para el propio Estado peruano, porque pienso, por ejemplo, en el maltrato que sufrió un diplomático como José María Barreto, cuyo nombre también mencionas en Estación Final y que también por apoyar a la comunidad judía ha recibido un título que es muy emotivo, ¿no? Que es justo entre las naciones. Sí, correcto. O sea, es un título que solo se da y que también lo tiene otra peruana, o sea, él es tagneño o de origen tagneño, la otra peruana Isabel Susunaga. ¿Por qué? Porque durante la guerra, sin exigir ni pedir nada a cambio, arriesgaron su vida sabiendo además que había una orden de que cualquiera que escondiera a un judío, a una persona perseguida, podría ser fusilada, pero aún así, arriesgando su vida, protegieron o escondieron en sus casas o en algunos lugares a estas personas. Entonces, fueron reconocidas posteriormente los sobrevivientes, las personas fueron, dieron su testimonio y se les dio este título de justo entre las naciones, que son muy pocos, y el Perú tiene estas dos personas que son declaradas justas entre las naciones. Estamos tratando de abogar porque algunos otros, entre ellos Magdalena Truel, también sean reconocidos de la misma manera, ¿no? Y que puedan ser reconocidos también, recibir un homenaje ciudadano, que es lo que se merece. Cuando tuve la oportunidad de leer Estación Final, me impresionó, como te digo, la historia de Magdalena, y fue muy bonito enterarse, muchos años después, que ella tiene un monumento en Lima ahora. Hay un monumento que recuerda su memoria, que se encuentra en el malecón de Miraflores. Dense una vuelta quienes pueden estar por ahí para que vean esta estatua, que tiene una historia muy peculiar, Hugo. Sí, correcto. La escultora que lo hace es una escultora que vive en Nueva York, que además no habla español, habla ahora unas pequeñas palabras, y que una persona mayor, su asistente le traduce el capítulo en Estación Final sobre Magdalena. Y ella queda tan conmovida con la historia, tan impactada, que dice, quiero
a donarle al Perú un monumento para esta mujer. Y entra en contacto, bueno, esta escultora es Barda Llorán, que tiene esculturas en diferentes grandes capitales europeas, y se pone en contacto conmigo, con un grupo de personas, y nos ponemos en contacto con la Municipalidad de Miraflores buscando, y al final ella hace todo el diseño en Nueva York y lo traen desde Nueva York, ¿no? Y se ensambla todo acá en Lima, y es lo que se llama el Parque del Libro. Lima tiene, habíamos hablado de los libros, se llama el Parque del Libro, y el centro del parque. ¿Por qué el Parque del Libro y por qué Magdalena preside este Parque del Libro? Porque ella además escribía, o sea, no solo estudió filosofía, sino escribía cuentos, y uno de los cuentos más bonitos se llama El Niño del Metro, que fue publicado en el mismo momento que El Principito, y que además para la literatura francesa es un clásico. Durante muchos años se enseñó franceses en las alianzas francesas del mundo con el libro de Magdalena. Como el libro de una peruana. Exactamente. Y es una historia muy linda, o sea, una historia de un niño que solo conoce el mundo a través, está confinado en el metro, y el metro de París, y que solo conoce el mundo o imagina el mundo a través del nombre de las estaciones, y que tiene que liberar a la doncella del gigante malvado. Mucha gente que ha hecho análisis, especialmente críticos literarios, conciben que este libro de alguna manera es una alegoría al conflicto, a la guerra, y que además pasa la censura, lo cual por eso se vuelve tan importante para la literatura francesa. Se ha hecho, además, hay películas inspiradas en el libro hecha por franceses, sobre todo en la década de los 60, ¿no? En base al libro de Magdalena, ¿no? Entonces, esta mujer, Barda Llorán, esta escultora, esta artista, envía y se hace este monumento que está ahí. El monumento, si tengo oportunidad de verlo, van a verla a ella sentada con esta imagen, pero la imagen no tiene rostro, porque la única foto reconocida es la que está en la portada de este libro y que está en Estación Final, que es ella de niña. Entonces le quita el rostro y ella está con un arma, o sea, tiene una pluma como si fuera un arma, y tiene los libros que ella escribió. Y algo muy importante que tiene este monumento, si prestan atención y tienen oportunidad de verlo, hay unas huellitas en el piso que son las huellitas de los niños que ella salvó. Muy emotiva la historia detrás de ese monumento, Hugo, porque necesitamos reconocer a estos personajes peruanos que han dado tanto por la humanidad y que han estado silenciados, han estado ocultos. Recordaba hace muy poco que Mario Vargas Llosa, en su investigación por la selva, a propósito del sueño del Celta, quedaba sorprendido cómo la figura de este europeo, de Roger Casement, que abogaba tanto por los pueblos originarios maltratados durante la llamada fiebre del caucho, no tenía un reconocimiento claro en nuestro país. Estaba prácticamente silenciado, peor en el África incluso, y nos cuesta creer que personajes que han dado tanto por la humanidad son muy poco conocidos. Claro, Casement, una persona que defendió precisamente y que denunció todos los abusos que se cometían durante la época del caucho, ¿no? Entonces, y por eso más bien sufrió el ostracismo, la condena, el rechazo, ¿no? Y perdió gran parte en realidad, de indigencia, lo encarcelaron, ¿no? Entonces, lamentablemente hay muchos de estos casos que no conocemos tanto y que deberíamos conocer, ¿no? Desde luego, y es un punto de partida muy interesante, el que ya nos diste con Estación Final, Hugo, y también lo mencionas con la heroína silenciosa. ¿Vas a seguir ampliando este mapa, Hugo, de los peruanos en la Segunda Guerra Mundial? Yo lo que, si yo quiero, todos mis libros buscan tratar de mostrar un poco peruanos que hayan hecho
algo relevante, ¿no? Yo quisiera de que, digamos, no solo la Segunda Guerra Mundial, yo creo que hay muchas cosas. En la Primera Guerra Mundial, antes de mi penúltimo libro, el último en la torre, hay este peruano en la Primera Guerra Mundial, ¿no? Que es un hecho insólito, extraño. Y sí me gustaría seguir profundizando, no solo en estos casos, no solo en la Segunda Guerra Mundial, sino en diferentes hechos donde los peruanos nos sintamos orgullosos de lo que somos, pero sobre todo reconozcamos a todas estas personas que han aportado tanto a la humanidad, ¿no? Reconocer a estas personas que tú lo dices han aportado tanto a la humanidad, pero también fijarnos en lo que pasaba en nuestro país por aquel momento, ¿no? Pienso también con Estación Final como un punto de partida a múltiples libros que han aparecido en torno a los peruanos vinculados, por ejemplo, a la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Vino, por ejemplo, el libro de Raúl Tola, Correcto, ¿no? sí. La Vino noche sin ventanas. La noche sin ventanas, vino también el libro de José Carlos Irigoyen, Orgullosamente Solo, sobre el fascismo en el Perú, claro. y hace muy poco el de Renato Cisneros también. Entonces, es la visión que podemos ir teniendo de un conflicto macro que tuvo un impacto en el Perú, como puede suceder con tantas guerras y con tantos hechos internacionales. No, definitivamente, y creo que todavía podemos, no solo la literatura, digamos, por el lado de la ficción, sino de la no ficción, también aportar, digamos, distintos puntos de vista, de una perspectiva, ¿no? Con relación a, no solo a la Segunda Guerra Mundial, sino con relación a muchos hechos históricos para la humanidad, ¿no? Y para nuestro país. Desde luego. Hugo, quiero agradecerte por esos minutos aquí en Leamos, en el podcast aquí en Latina. Antes de acabar, quiero invitarte a participar de un pequeño reto. Y es que, siendo Latina el canal 2 de toda la vida, que nos puedas mencionar 2 libros que te hayan marcado a ti, como lector, como periodista, como escritor también. 2 libros de literatura peruana o de literatura. Lo que se te venga a tu cabeza, Hugo, mira. porque quizá en alguna futura entrevista podamos hacer nuevamente el reto y cambia y ahí se genera una dinámica muy bonita. Mira, te puedo siempre esto de los rankings son muy difíciles porque hay mucha injusticia, ¿no? Mucha injusticia en los libros. Digamos, porque agarras y discriminas, sacas a uno u otro. Si hablamos de libros más o menos tradicionales, podemos hablar, no sé, pues, Conversación en la Catedral, ¿no? Conversación en la Catedral, La Guerra del Fin del Mundo. Estoy hablando de Vargas Llosa, nada más. Ya que mencionaste a Renato Cisneros, La distancia que nos separa. Si hablamos de libros de fuera del Perú, mira, Ulises de Joyce. Que es todo un reto. Y te voy a decir, y se lo digo a mis alumnos, yo enseño un curso que se llama Periodismo Literario en la universidad, y siempre les digo, me costó muchísimo leerlo, ¿no? Algunos críticos dicen que Ulises de Joyce es el libro más, digamos, es una obra maestra de la literatura inglesa. Yo creo que sí lo es, pero no voy a negar que es muy, muy, muy difícil leerlo. Pero ¿no? quizá también es una experiencia, ¿no? Y claro, y si hablamos un libros más recientes que acabo de leer, Mini Mosca de Gustavo Faverón, ¿no? Que le está yendo muy bien también. Que le está yendo muy bien, de Gustavo Faverón Patrius, que he leído, realmente lo recomiendo, es muy buen libro, ¿no? Esos son los libros el más reciente, ¿no? que acabo de leer, ¿no? Pues ya conocemos tus sugerencias, Hugo, para ir tomando nota también, algo que buscar quienes siguen nuestro podcast, hablando de libros, de recomendaciones que siempre estamos haciendo. Hugo, gracias por esos minutos para hablar sobre La heroína silenciosa. No, muchas gracias a ti. Y solo invitar a la presentación.
el día 29 de octubre a las 7 de la noche en la librería El Virrey de Miraflores. Vamos a hacer la presentación de este libro que recién está llegando a las librerías. Espero que me puedan acompañar, ¿no? Maravilloso, Hugo. Felicitaciones por La Heroína Silenciosa y gracias por acompañarnos. Amigos, ya lo saben, La Heroína Silenciosa de Hugo Coya, para conocer a Magdalena Truell, una peruana heroína de la humanidad. Yo soy Carlos Tello y estuvimos en Leamos, en el podcast de Latina. Si disfrutaron esta entrevista, déjenos un like y compártanlo con todos sus contactos para que sigamos con estas entrevistas, con estas conversaciones con escritores. Hasta una siguiente oportunidad.